Al igual que el transformador, esta es una máquina reversible. Ustedes recordarán que en el transformador podíamos poner tensión en el primario o tensión en el secundario y de acuerdo a lo que poníamos obteníamos al otro lado que era la salida. Bueno, acá podríamos poner corriente eléctrica tanto en esta bobina, que es la parte de excitación de la máquina, así se la conoce porque es la que provee los campos magnéticos, como la corriente eléctrica que formalmente pasa por adentro de las espiras, que la ponemos a través de los carboncitos, esta corriente continua que está allí, y al poner esas energías allí obtenemos un eje que gira y un torque aquí en el eje. Esta sería una posibilidad, pero la otra posibilidad es que trabaje exactamente al revés. Es decir, si yo muevo con algún dispositivo mecánico, una paleta de ventilador de viento, o una paleta de agua, o una turbina o lo que sea, o un motor eléctrico o un motor del auto, por ejemplo, si nosotros por medio de cualquiera de esos motores mecánicos, dispositivos mecánicos, hacemos mover a este eje a una determinada velocidad, al moverse este eje, bueno, la bobina, todo eso está conectado igual y entonces por aquí, por estos dos cables, le voy a estar conectando la corriente continua y generarán una suerte de campo magnético, algo pasará, bueno, a ver, pensémoslo un minuto. Digo, si se acuerdan de la regla de la mano derecha, si yo tengo una corriente eléctrica que ingresa por acá y egresa por acá, esto con la regla de la mano derecha me da un flujo magnético hacia abajo. En definitiva, tengo adentro de esta máquina, esta parte de la máquina que rota, se arma una especie de imán que va a estar girando por efecto de quién, el efecto de la máquina externa que hace girar a este imán. Y cada vez que ese imán pase por adelante de estas bobinas, se va a producir una diferencia de potencial que la voy a poder capitalizar en bornes desde aquí hasta aquí, una diferencia de potencial E. Esta diferencia de potencial que puedo obtener ahí va a ser proporcional a la cantidad de espiras que tenga y la variación de flujo magnético. Bueno, la verdad que si el flujo es proporcional al coseno de omega t, que en definitiva tiene que ver con la parte de la proyección, qué sé yo, me va a quedar una tensión que puedo obtener en bornes, que es una especie de tensión alterna, salvo que cuando conmuta se corta, porque tengo medio ciclo y nada más. Pero bueno, afortunadamente, como nosotros le estamos poniendo un conmutador, vamos a poder encontrar ese medio ciclo que falta, que es cuando conmuta, y vamos a aprovechar una tensión así, y aparece una diferencia potencial continua, producto de esta conmutación. Si no fuera por culpa del conmutador, no habría tensión continua. Esta máquina a la que le estamos extrayendo una tensión continua que tiene una forma medio rara, pero al final de cuentas tiene un valor promedio que es continuo y ese valor continuo lo podemos obtener y extraer y esta máquina se la conoce como dínamo, es la dínamo. La máquina dínamo, la dínamo, bueno, algunos me preguntan, ¿no es el dínamo? No, el dínamo es una dínamo que se autopercibe varoncito, vaya uno a saber. No pongo las reglas, no sé por qué, pero se llama la dínamo. Femenina ella, a diferencia de otras máquinas que son masculinas, vaya uno a saber por qué. Una curiosidad interesante tiene que ver con que de golpe yo estoy poniendo una tensión positiva en este carbón y otra, bueno, una diferencia de potencial en este carbón que es positiva, acá tengo un carboncito y el otro carboncito, y por otro lado estoy alimentando a los campos magnéticos de esta bobina también con tensiones positivas. Ahora lo estoy considerando un motor, digamos, ya no una dínamo, borremos esta parte y supongamos que es un motor. Si es un motor, voy a obtener en el eje un determinado trabajo, aquí, ahí, un determinado trabajo, y fíjense que yo tengo que tener dos tensiones diferentes. Una tensión para aplicarle, no sé, qué sé yo, 25 volt, por decir algo, a las bobinas para que generen el flujo magnético que va a hacer que la máquina se mueva. Y por otro lado, le voy a poner una tensión de 12 volt aquí para hacer que circule la corriente eléctrica por estas espiras.
Bien, alguno va a decir, bueno, che, dejate de jorbar porque no me metes la misma tensión, porque si yo estoy, por ejemplo, en un auto, y en un auto no tengo 25 volt, tengo 12 volt, entonces podría dimensionar todo para tratar de utilizar todo con la misma tensión. Así es como en un auto, tomamos este borne y este borne, lo unimos aquí con estos dos que están acá, que son las líneas, los conectamos y decimos, bueno, ¿saben qué? Directamente yo lo conecto con un cable y a la miércoles, y trabajo todo con 12 volt acá, que son los mismos 12 volt que llegan hasta aquí, y 12 volt, bueno, 0 volt acá, que será la misma tensión que llega tanto a la bobina como a el carboncito. Bueno, ¿funciona la máquina? Sí, ¿por qué no va a funcionar si le estoy poniendo corriente continua a esta máquina sin ningún problema? Así que, bueno, funciona, funciona. Supongamos que por accidente, solo por accidente, me equivoco al hacer las conexiones. Y digo, bueno, ¿en qué te equivocaste, Hipólito? No, no, me equivoqué acá y resulta que conecté el positivo de los carboncitos, lo conecté acá, al negativo. Y el negativo de los carboncitos lo conecté acá, al positivo de la batería. Bueno, ¿y ahí qué pasa? Porque esto, la verdad que lo único que hice es cambiar la diferencia de potencial. Todo lo demás debería estar igual. Bueno, aquí lo que pasó en realidad es que estoy invirtiendo la corriente eléctrica. A ver, pensémoslo un poco. La corriente eléctrica ingresa por este cable ahora, en vez de egresar. Es decir, ingresa por acá, se va por este alambrecito y yo veo la cola de la flecha. No veo la punta de la flecha, sino la cola de la flecha. Es decir, si esto estuviera en 3D, digamos una cosa así, y acá tengo la bobina, la corriente está ingresando por el de abajo en vez de estar egresando. Y por otro lado, acá veía la cola de la flecha y ahora, en vez de ver la cola de la flecha, voy a ver la punta de la flecha, es decir, la salida de corriente. La corriente va a venir por aquí, va a tocar a esta chapita, a esta delga, y se va a ir por aquí hacia el negativo. Así que bueno, todo bien, pero lo único que pasó es que cambió, repasemos un poquito, cambió formalmente el sentido de la corriente aquí y aquí. El campo magnético sigue generándose en forma inmutable como se estaba generando, es decir, la corriente circulaba en este sentido a lo largo de este cable, la regla de la mano derecha me daba un flujo magnético hacia allá, perfecto, acá teníamos el norte y acá teníamos el sur, fenómeno. ¿Y qué más? Y no, bueno, ahora resulta que cambió el recorrido de la corriente eléctrica, que ahora en vez de venir por acá, está entrando al revés, es decir, no va más así, sino que sale por acá y se va al positivo. No, 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 se iba al negativo. Bueno, bueno. A ver, espérate. Acá teníamos la punta y acá teníamos la cruz. Eso significa que cuando hago el I vectorialmente B, esta fuerza no va para allá, sino va para allá, y esta fuerza no va para acá, sino va para allá. En definitiva, lo único que hemos hecho fue cambiar la polaridad de la máquina. Con este cambio en la polaridad de los carboncitos, es lo único que hemos tocado, la polaridad de los carboncitos. Con este cambio en la polaridad de los carboncitos conseguimos que la máquina, en vez de girar para este lado, esté girando para el otro lado. Así que ese es un primer problema. Bueno, otra alternativa podría haber sido cambiar la polaridad de la bobina. Repasemos un poco para no marearnos, a ver cómo es esto. Resulta que por acá está circulando esta corriente eléctrica, la regla de la mano de derecha me dice que si el flujo está así para arriba, entonces acá tengo un norte y acá tengo un sur. La corriente sigue circulando por este cable y entonces aquí aparece en el mismo sentido, tengo un norte que es por donde salen las líneas de flujo magnético y un sur por donde ingresan las líneas de flujo magnético. Recordarán aquello de que esto tenía líneas de flujo magnético así, salientes por el norte, entrantes por el sur. En definitiva, yo lo que tengo aquí es un norte aquí abajo
y un sur ahí arriba. ¿Y eso con qué se da? No, bueno, acá teníamos una corriente entrante y una corriente saliente. Entonces, si la corriente era entrante aquí y saliente aquí, la línea de flujo magnético en la línea de los dedos y el pulgar me está indicando que acá se produce un campo magnético B, así que tiene un norte acá y un sur atrás. Entonces este norte con este norte se rechazan y esto gira en este sentido. Bueno, fantástico. Supongamos ahora que dejamos donde están las corrientes eléctricas que circulan por el cable, por los carboncitos y demás, así que todo esto queda como está, pero vamos a invertir, por accidente si quieren, si prefieren, vamos a invertir la polaridad aquí, es decir, acá vamos a tirar este, vamos a poner un menos, y acá vamos a tirar este y vamos a poner un más, para no tirar tantos cables que es un lío bárbaro. Si esto es así y este es el positivo, la corriente acá se da vuelta, es decir, la corriente va hacia allá. Y si la corriente va hacia allá, la regla de la mano derecha con el pulgar y compañía me dicen que el flujo magnético cambia de polaridad y va para allá. Bueno, obviamente que a la de arriba le pasa exactamente lo mismo, con lo cual pasó a tener un norte acá y un sur acá, pero todo lo demás ha quedado igual, es decir, la corriente que ingresa por este conductor y egresa por este otro, así que siguiendo las líneas de flujo magnético y de las corrientes eléctricas y qué sé yo, cuál es por dónde entra y por dónde sale, tengo un flujo magnético en este sentido. Este flujo magnético hace que norte y sur se atraigan, haciendo que esto gire para allá, es decir, exactamente para el otro lado. Finalmente, esta máquina que si yo conecto este borne con este borne y los uno, ya dijimos que funciona para este lado. Pero, ¿qué pasa si yo permuto los cables? ¿Cómo si permuto los cables? Otra vez más, no me mareé más, Hipólito. No, pará, lo que estoy diciendo es, hasta ahora veníamos haciendo el análisis de este positivo y este negativo. ¿Qué pasa si hacemos el análisis pensando que este pasa a ser el positivo y este pasa a ser el negativo? No sé, no tengo la menor idea. Bueno, mira, es fácil. La verdad que esta corriente se da vuelta y la fuerza se da vuelta. Pero por otro lado, el flujo magnético también se da vuelta. Moraleja, hice 2 veces inversión, entonces el motor gira exactamente para el mismo lado que antes. Bien, a este se lo conoce como motor universal, que también es un generador. Puede hacer las veces de generador, de dínamo, o puede hacer las veces de motor. En cualquier caso sirve tanto para corriente continua como para corriente alterna. Tiene algunas diferencias constructivas que vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente es la misma máquina. Esta máquina en la parte práctica, en lo cotidiano, es una máquina que tiene muy alta cupla, sobre todo en el momento del arranque, por eso es una máquina muy poderosa que utilizamos con frecuencia. Para que tengan una idea, estamos hablando de el arranque, por ejemplo, del subte de la línea B, que está hecho con máquina de corriente continua. Y ustedes vieron que pegan un empujón fantástico en el momento del arranque porque tiene una cupla hermosa, fantástica. Todas las máquinas que requieren una gran cupla y bajo digamos, volumen, que sean compactas, son máquinas de este tipo. Bueno, yo las suelo denominar las máquinas Dora. En el hogar es muy común ver este tipo de máquina con carboncitos y demás que trabaja como máquina universal, motor universal, que es la máquina de corriente continua aplicada alterna. La única diferencia es este bobinado, ¿no? Esta máquina, ¿por qué la llamo Dora? Porque es el motor típico de la aspiradora, la afeitadora, la licuadora, la batidora, bueno, prácticamente todas las Dora del hogar, con algunas excepciones, por ejemplo el lavarropa, obviamente, pero todas las que terminen, la agujereadora, la perforadora, también si le decís taladro, obviamente no va a estar dentro de las Dora, ¿no? Pero son las máquinas que yo llamo, o que son fáciles de recordar, que tienen carboncitos y demás. Todas las terminadas en Dora. No son las máquinas, por ejemplo, la de lavarropa, no es la máquina de
el aire acondicionado, no es la de la heladera, que son otro tipo de máquinas que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una de estas máquinas Dora, que es la máquina de corriente continua básicamente, donde se pueden apreciar, aquí se ven dos bobinas de distinto color, esta bobina que se ve más rojita que esta otra que es más anaranjadita, y aquí se puede apreciar lo que yo llamo los carboncitos. Tiene un soporte, este soporte se puede extraer, digamos, es un soporte que lo único que produce es que el carboncito quede por medio de ese ojal, de ese resortito que está aquí, quede apretado contra la superficie de la delga. Entonces allí va a ser un buen contacto eléctrico. De allí salen también los cablecitos que forman un manojito de cable que salen del carbón. Este carbón está hecho de un sustrato hecho con epoxi y limadura de carbón y demás, que es un buen conductor eléctrico, pero tiene la función fundamental de ser un bicharraco que se va a desgastar. Es decir, como esto se va a ir desgastando con el tiempo, la idea es que sea más blando que las chapitas estas que son de cobre. Así que es un material relativamente desgastable y de reemplazo, por eso muchas veces viene en la bolsita un juego con un par de estos carboncitos. Ahí fíjense que está tocando esta bobina. Vamos a sacar los carboncitos para ver dónde es que toca, y vamos a tratar de mirar o de seguir cómo sería una bobina. Acá tenemos una chapita, esa chapita sale, está soldada a esta bobina que está tocando allí, y esta bobina, bueno, sigue por aquí, ahí, ups, me estoy yendo, bueno, claramente es esta bobina que está acá, la más rojita, y ven que acá pega la vuelta, la seguimos, pega la vuelta, bueno, va por abajo continúa allí, y nada, sigue dando vuelta, hasta que finalmente se termina de completar la bobina y llega hasta la opuesta, es decir, llegamos a la escobilla completamente opuesta. Así que los carbones van a tocar solamente la bobina que yo he señalado, he resaltado aquí. Por supuesto que una vez que esto se ponga a girar, los carbones van a conmutar y van a cambiar a la siguiente bobina. Aquí podríamos ver cómo quedan aproximadamente las bobinas de la parte estática de la máquina, de la parte que se queda quieta. Ahí tenemos una bobina y ahí tenemos la otra, conectadas, digamos, enrolladas sobre carretes que van montadas allí, y nada, estas bobinas son las que van a generar el flujo magnético, y ese flujo magnético va a pasar a través de las espiras roja y naranja, que son las que van a generar la cupla magnética, ¿no? Si recuerdan el funcionamiento de los circuitos magnéticos, la verdad que se resulta casi innecesario imaginar por qué ponemos este cacho de fierro que está ahí alrededor de toda la máquina, que es la parte estática. Este es el estator, y ese estator que básicamente está ahí, la única función que tiene es transportar las líneas de flujo magnético a lo largo de esta máquina para que puedan hacer su recorrido. Digamos, si acá salen una cantidad de líneas de flujo magnético y decimos que este es el norte, tendrán que llegar al otro lado de la mejor forma posible, y la idea es que todas las líneas posibles de campo magnético, de flujo magnético, entren por el otro extremo para que crucen y pasen a través de la máquina misma, por adentro, allí, atraviesen a la máquina todas estas líneas de flujo magnético, y cuando atraviesen a las bobinas, ahí serán cortadas las líneas de flujo y en ese momento aparecerá la cupla. Bueno, aquí se puede apreciar cómo es esta máquina. Fíjense que estas chapas que hemos puesto ahí, digo chapas porque efectivamente son chapas, si uno toma esta que está aquí, van a ver que es una chapa única. Pueden ver que son un montón de chapitas y uno puede tomarlas ahí en distintos sitios.
y cada una de estas chapitas se puede desplazar en sí misma. Bueno, ese paquete de chapas que está allí, ese paquete es el que garantiza. ¿Por qué puse un paquete de chapas si acá hay corriente continua? Bueno, porque en este caso, si tiene un paquete de chapas es porque la máquina puede estar sometida a corriente alterna. Así que se trata de un motor o un generador universal. Si en vez de haber chapas aquí fuera un núcleo macizo, esto ya podríamos saber que se trata de una máquina directamente de corriente continua y podría ser reemplazado perfectamente por un imán. Bien, acá todavía tenemos un problema grosero, que es el agujero que hay en el medio. Ustedes recordarán el entrehierro. Habíamos hablado pestes del pobre entrehierro que nos está costando la vida y lo mejor sería tener la menor cantidad de aire que vaya desde dónde a dónde. Y la menor cantidad de aire que pase por aquí, es decir, las líneas de flujo magnético que salían por acá y que ingresaban por acá, la idea es que pasen por aquí adentro, pasen por adentro de las bobinas, pero bueno, ¿cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Y qué resistencia al paso del flujo magnético producen estas líneas de flujo magnético? ¿Se acuerdan de la reluctancia? Y la verdad que el aire produce una reluctancia de la gran flauta, con lo cual va a ser un esfuerzo terrible y para conseguir que circule una determinada cantidad de B, es decir, que haya una intensidad de campo magnético determinado, voy a necesitar un flujo magnético muy grande. En definitiva, lo que voy a necesitar es una cantidad de corriente fabulosa. Así que la mejor solución es ponerle a esta máquina lo que conocemos como rotor. El rotor no es ni más ni menos que un cacho magnético frenético, lleno de chapitas también, porque está sometido a corriente alterna. Pero como no le poníamos continua, sí le ponemos continua, pero cada vez que conmuta, esa continua pasa a ser cero, y entonces en la siguiente vuelta cambia de polaridad, con lo cual pasa a ser alterna. Y si tiene alterna, estas chapas magnéticas son las que van a producir corrientes parásitas por histéresis, corrientes parásitas de Foucault y las pérdidas por histéresis. Así que voy a tener que poner estas chapas magnéticas solamente por este tema que tiene que ver con las pérdidas de la máquina. Bueno, aquí se ve entonces cómo sería esta maquinita y bueno, la podemos tratar de armar completa. Ahí se la puede ver en todo su esplendor, la máquina completa con su parte estática quieta, que es el colector, que es el estator, perdón, que tiene sus bobinas, la parte que rota, que es el rotor, que tiene inserta el colector con las chapitas, todo esto solidario al eje, y los carboncitos con sus soportes, el carbón que está ahí adentro más el soporte, todo esto está fijo junto con la parte estática de la máquina, no se mueve eso, así que solo se mueve la parte interna que es el rotor. Fíjense que esta máquina tiene algo que como dije hace un rato, el entrehierro es absolutamente pequeñito. ¿Por qué? Y bueno, si se fijan aquí, la distancia que tenemos en ese espacio es muy pequeña porque mientras más grande sea ese entrehierro, peor será la distribución del flujo magnético, más serán las pérdidas por dispersión, no las pérdidas, la cantidad de dispersión magnética y habrá una caída de potencial. En definitiva, voy a necesitar muchísima más corriente mientras más grande sea ese entrehierro. El objetivo final de todo esto, como dije antes, es que uno disponga de un flujo magnético, ahí, con líneas de campo magnético, que tengan la particularidad de atravesar este circuito, este eje que está aquí, magnético, por eso le ponemos el cacho de hierro ahí, y por fuera haga este tipo de recorridos, tratando de cerrar el circuito magnético lo mejor que se pueda y que la mayoría de las líneas que se generan de flujo magnético terminen básicamente conducidas por el circuito magnético para ser aprovechadas lo mejor posible. Aquí podemos ver la bobina roja que está excitada gracias a los carboncitos que están tocando allí
y cuando la bobina roja está excitada aparecen esas fuerzas verdes, y si lo hacemos girar en el sentido en que indican las fuerzas verdes, en algún momento los carboncitos empiezan a tocar la segunda de las bobinas, y esa segunda bobina, bueno, empieza a provocar esfuerzo también hasta que deja de tocar la primera de las bobinas. Y bueno, y así va funcionando este sistema, ¿no? Es decir, con varios carboncitos lo que se va obteniendo es eso, ¿no? Vamos a ponerlo a funcionar solito, para que ustedes lo puedan apreciar. Este es el esquema de funcionamiento de una máquina de corriente continua. Recuerden que le ponemos la parte estática de la máquina, la parte que no se mueve, que incluye los carboncitos, es la parte que genera el campo magnético. La parte eléctrica está todo el tiempo conmutando gracias a los carbones que proveen energía eléctrica y hacen que las bobinas generen esos campos magnéticos internos, o también con la corriente que circula por la bobina. Se puede ver de cualquiera de las dos formas, da igual. Lo concreto es que se produce una repulsión y atracción magnética en todo momento, y esto es lo que hace girar el motor. Bueno,